Bueno, yo le diría que la política centroamericana, sudamericana está muy tensa en relación a sus expresidentes. Bueno, empecemos por Colombia. La condena de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, 12 años de prisión domiciliaria, fraude procesal y soborno. Es un hecho histórico, ya que es el primer exmandatario colombiano en recibir tal sentencia penal. Se va a su casa a 12 años. Otro caso, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, recibe prisión domiciliaria, otros 12 años, por incumplir una prohibición para usar redes sociales durante su juicio. Se trata de una tentativa, se dice, de golpe de Estado, ¿no? Que fue lo que se le acusa. Y también, pues está el caso de Cristina Fernández, que no fue presidenta, bueno, en su carácter, sí fue como presidenta, pero como vicepresidenta también se le vino todo encima. Bueno, de país por país, con casos de expresidentes que enfrentan condenas judiciales por diversos delitos. Ahí le va la lista. Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Murió en 2024 tras ser liberado por un indulto humanitario. Ya en su casa murió. Alejandro Toledo, que es expresidente, cumple 20 años y 6 meses por la corrupción ligada al caso Odebrecht. Ollanta Humala, que en abril de 2025 recibió 15 años de prisión por lavado de activos por recibir dinero de Venezuela, y Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski enfrenta arresto domiciliario desde 2019. La fiscalía pide 35 años por lavado de dinero. Martín Vizcarra es acusado por presuntos sobornos cuando era gobernador de la fiscalía. Cuando era gobernador, la fiscalía está solicitando 15 años. Bueno, Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años y medio de cárcel por corrupción. Se refugió en la embajada de Nicaragua y más tarde obtuvo asilo en Colombia. Argentina, el caso más emblemático, Carlos Saúl Menem, recibió condenas por corrupción. Falleció en 2021 antes de que se hicieran efectivas. Y de forma reciente, la expresidenta Cristina Fernández, que fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria por corrupción, y ahí de vez en cuando sale a saludar desde el balcón de su departamento. En Ecuador, Jamil Mawad, condenado a 8 años por peculado, vive actualmente en Estados Unidos. Otro más es Rafael Correa, condenado a 8 años por cohecho. Está asilado en Bélgica. Bueno, en Brasil está el caso de Fernando Collor de Mello. Cumple 8 años de condena por corrupción desde mayo de este año en prisión domiciliaria. Y de forma reciente, un juez ordenó prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Bueno, en El Salvador, el caso más reciente es el de Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión por desviar más de 300 millones de dólares. Bolivia, el caso de Yanni Áñez, quien recibió 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. En Honduras, Juan Orlando Hernández, que es quizás uno de los casos más emblemáticos, 45 años de prisión por participar en una red de narcotráfico ligada ni más ni menos que a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Guatemala, Alfonso Portillo, 70 meses de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavado o por lavado de dinero. Bueno, es una tendencia, pasa algo. Le hemos pedido a Rafael Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colmes, columnista de La Razón, pues hablar con él, a ver cómo ve las cosas. Querido Rafael, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola, buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Bueno, la pregunta aquí es esta precisamente, ¿no? Hay una tendencia, se está desgastando el poder, están en venganza tras venganza cuando llegan al poder. ¿Qué supones que anda pasando con con los presidentes, expresidentes en América Latina particular? Hablo de América Latina, ¿eh? Sí, sí, bueno, primero, qué bueno el listado que hicieron. Como siempre, seguramente quedaron algunos pocos ahí. Yo recuerdo ahora, bueno, mencionaste el caso de Ricardo Martinelli, que es interesante porque recibió asilo, refugio en Nicaragua, y habría otros dos expresidentes salvadoreños que estarían en la misma situación, que son Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Pero bueno, Claro. estas excepciones a la lista que ustedes hicieron es una confirmación de la regla que observa muy bien, que tú observas muy bien.
Y en efecto, hay algo aquí, digamos, nuevo en lo que está sucediendo con la judicialización de expresidentes en América Latina. Y es que tal vez hace algunos años esa tendencia al lawfare era más claramente de la derecha contra la izquierda. Tú recordarás que hubo juicios legislativos, administrativos, por corrupción o a través de instituciones del Poder Judicial contra importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el propio Lula da Silva o Dilma Rousseff en Brasil, o el caso de Evo Morales en Bolivia. Y entonces, o sea, circuló mucho en medios analíticos y académicos iberoamericanos la teoría del lawfare como es decir, de la instrumentalización de la justicia por causas políticas como un mecanismo típico de la derecha contra la izquierda. Ahora vemos que no es así, que hay expresidentes, exmandatarios, expresidentas de casi todas las orientaciones ideológicas y políticas, de casi todas las posiciones también geopolíticas o internacionales con dificultades con la justicia. Ese sería una primera observación que me parece que podemos hacer. La segunda es que hay, junto con una creciente polarización doméstica y a la vez regional, creo que varias veces lo hemos hablado en tu espacio, Javier, ahora mismo es inconcebible, por ejemplo, una reunión de presidentes latinoamericanos donde estén sentados Javier Milei y Nicolás Maduro, ¿verdad? Sí, Eso es inconcebible. sí. Hace 20, 30 años eso era posible porque Fidel Castro se sentaba con cualquier presidente de la derecha latinoamericana. Ahora, junto con esa polarización, yo diría que estamos viviendo una internacionalización de estos procesos judiciales políticos, o sea, estos juicios, ¿verdad?, contra exmandatarios o expresidentes. Y se ve muy claramente con la posición del gobierno de Estados Unidos. Abiertamente, el gobierno de Donald Trump ha expresado su rechazo, su oposición al procesamiento judicial de Jair Bolsonaro en Brasil y de Álvaro Uribe en Colombia. Claro, con consecuencias distintas. En el caso de Brasil, Trump está activando un 50% de aranceles en contra de ese país, en buena medida por su rechazo al juicio y al procesamiento judicial de Bolsonaro. En el caso de Colombia no es igual. Ahora, en los dos hay un punto en común, que es que yo creo que la reclusión domiciliaria se está dando acompañada de una presión para que ambos exmandatarios no intervengan en el próximo proceso electoral. Y ahí el resultado es disparejo, porque Uribe ya ha dicho que seguirá interviniendo en el proceso electoral y Bolsonaro la tiene más difícil porque tiene una reclusión domiciliaria más estricta. A ver, el caso de Cristina Fernández, ¿qué piensas cuando, como sea, al interior de Argentina hay fuerzas sociales, políticas, muy en favor de Cristina Fernández? Ahí, ¿qué supones que puede pasar? Porque en el fondo es una pelea Cristina Fernández-Milei, más allá de las irregularidades legales en las que haya incurrido la expresidenta y vicepresidenta. Sí, bueno, yo creo que, sabes, por supuesto, tienes razón, Cristina Fernández de Kirchner tiene un capital político importante en Argentina, creo que ronda alrededor entre un 20 y un 30% siempre de aprobación electoral, que es la base del peronismo histórico, digamos, en Argentina, pero tampoco hay que subestimar el apoyo que tiene Álvaro Uribe, por ejemplo, en Claro. Colombia, ¿no? Sí. Ahora, lo que es interesante aquí, como tú bien dices, es que tanto se podrán sostener estas condenas en, en escenarios políticos internos tan volátiles, porque con toda y la tendencia a la autocratización por la izquierda y la derecha, en América Latina, en la mayoría de los países, tenemos ciclos electorales regulares.
Ahora habrá unas elecciones intermedias en Argentina. Yo supongo que no le vaya realmente tan mal a Milei, pero ya para 2027 puede ser otra historia. Lo mismo sucede en Colombia, estamos a las puertas ya de un proceso electoral primero, o sea, primero en las primarias, ¿verdad? De cada una de las corrientes políticas y el año que viene un proceso electoral presidencial que ya se ve sumamente competido. Fíjate que el resultado otra vez se antoja comparable por las diferencias entre Brasil y Colombia. Evidentemente, el procesamiento judicial y la condena de Jair Bolsonaro y sobre todo la presión de Estados Unidos contra Lula ha disparado la popularidad de Lula. Sin embargo, no es eso lo que vemos en Colombia. La popularidad del presidente Petro está muy baja y ahora mismo el efecto, tengo la impresión de que el efecto del proceso y la condena, la sentencia contra Álvaro Uribe, está como que estimulando muy claramente a las corrientes de derecha y las candidaturas posibles de la derecha frente a la izquierda en las próximas elecciones colombianas. Oye, y para cerrar, te pregunto, Rafael, lo que ahora sí que como me ves, te veré, ¿no? Los que hoy son presidentes, al rato estarán con prisión domiciliaria en sus casas en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, tu lista es muy convincente, son muchos los casos, es muy recurrente justo, precisamente, yo supongo que también por otras consideraciones, no solo por el hecho de ser expresidentes, es muy común esta figura del arresto domiciliario con sus matices, como decíamos. Por ejemplo, Uribe ahora acaba de formalizar su condición, como él mismo lo dice, de preso en un juzgado colombiano, pero ha anunciado que no dejará de intervenir en Claro. la política colombiana y en el próximo proceso electoral. Pero justamente a Bolsonaro lo que le ha sucedido en las 2 últimas semanas es que después de la sentencia siguió en campaña, él y sus hijos. Y la última resolución del juez de Moraes precisamente va contra la violación de la sentencia en la que ha incurrido Bolsonaro en las 2 últimas semanas. Otra vez, las diferencias son muy interesantes, Sí. ¿verdad? Y Trump es un factor en el caso de Brasil, ¿no? Exacto, y sí, y no tanto en el caso De Colombia, colombiano. colombiano. Sí, bueno, algo, por supuesto, es evidente que hay un posicionamiento claro del gobierno de Trump en contra de Petro, pero Uribe acaba de decir que él seguirá interviniendo y que va a evitar el avance de lo que él llama el neocomunismo en Colombia el año que viene. Lo quiere decir que se está presentando como un actor de la próxima disputa electoral. Eso hace como una diferencia. Y bueno, en el caso de Trump no está cargando la mano, digamos, Sí. en el punitivismo arancelario en contra de Colombia. Pues Colombia es un país mucho más cercano y mucho más dependiente de Estados Unidos. Te mando un gran saludo, Rafael, y gracias por tu Igualmente, Andrés, participación. Que tengas buena noche. igualmente. Gracias. Gracias.